Dios es bueno. Amén. Sabéis, es un privilegio poder participar de la palabra de Dios y ser herramienta para transmitir su verdad. Y a la vez que un privilegio, también una responsabilidad tremenda. Y bueno, yo sé que siempre que el Señor me da una palabra y a veces me la reitera, pues entiendo la responsabilidad cuando Él es el que te llama, cuando Él el que te dice, transmite, habla di esto, y en definitiva es palabra suya, no mía. Ahí está la importancia, porque simplemente somos portavoces de su palabra. Amén. Vamos a orar esta tarde. Señor, tú eres grande, no hay otro como tú, y estamos hoy aquí reunidos en tu nombre. No hay otro propósito, otro sentido. Señor, en vano estaremos aquí y en vano edificaremos si tú no gobiernas este lugar, si tu presencia no está aquí. En vano podremos estar aquí juntándonos dominicalmente si no entendemos tus palabras, si no las recibimos y las ponemos por práctica. Señor, difícilmente podremos agradarte si hacemos de esto una rutina, una religión, un sistema. Señor, pero yo entiendo que tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra se mueve en cualquier lugar, en cualquier sitio, no va de vacía. Y tú sabes lo que hoy querrás transmitir aquí a los corazones. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres hablar? Y por tu verdad podremos recibir, Señor, hoy una savia nueva que nos edifique. Limpia mis labios, Señor, limpia mi mente, transmite tu palabra, Espíritu de Dios, según como conviene a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El otro día compartía también esta palabra y, bueno, aunque yo he tenido algunas experiencias muy concretas, muy detalladas con el Señor, y son de esas situaciones en las que uno puede llegar a contar todos los detalles y pasar una vida entera y seguir contando los mismos detalles, porque es algo que se te queda marcado, es un sello que de repente Dios te da. Pero aunque uno podría describir eso no te puede servir a veces para tu vida diaria, para el paso diario que tú tienes que dar. Está bien, algunos recuerdos vivifican, te vitaminan, algunos recuerdos te hacen gozarte, te hacen tener una experiencia bonita, pero no te puedes quedar ahí. El otro día hablaba del Espíritu Santo y hoy quiero transmitir también esta palabra. ¿Y en qué medida tú llegas a conocer al Espíritu Santo? ¿Cuánto crees que le conoces? A veces hablamos de la Trinidad, de esa tercera persona de Dios, y a veces estudiamos, leemos la Biblia y escuchamos montones de lugares donde habla del Espíritu de Dios. Son muchos los pasajes donde habla del Espíritu de Dios. Y habremos escuchado también muchas predicaciones, mensajes, leído libros. Pero, ¿hasta qué punto conoces o no conoces al Espíritu de Dios? ¿Sabéis? Sin su Espíritu no podemos ni siquiera rendirle culto. Lo que hemos venido esta tarde a hacer, de juntarnos y cantar canciones y estar aquí juntos en un mismo sentir, en una misma armonía, ni siquiera eso serviría si realmente pues no conoces al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no intercede en tu vida a favor tuya. No podemos darle ofrenda a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Ni siquiera podemos agradar a Dios si no es por el intermediario de su Espíritu. Nosotros podemos hablar, podemos cantar como lo hemos hecho en alguna de las canciones, podemos leer, incluso podemos predicar incluso del Espíritu Santo. Pero ¿realmente sabes quién es Él? ¿Qué experiencias tienes tú cuando hablas del Espíritu de Dios? ¿Hasta qué punto llegarías a determinar quién es Él en tu vida?
Algunos dicen diferentes terminologías para definir al Espíritu Santo en su vida. Y hay muchos que dicen, pues yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿y qué sabes acerca de sus obras y cómo se manifiesta? Pues muchos no pueden explicarlo. Es como algo efímero, como algo sin sustancia, y no llegan a definir qué es el Espíritu de Dios en sus vidas. Hay muchos libros que hablan del Espíritu de Dios. Yo he leído algunos que otros. Pero incluso pudiendo escribir cosas de Él, podemos vivir ajenos a Él, sin conocerle de verdad. Podemos tener un sinfín de reuniones, de cultos, de lugares en el que estamos habitualmente inmersos en actividades y aún así no saber nada del Espíritu de Dios. Dice Juan capítulo 14, verso 16, y esta palabra pues nos revela la verdad de su Espíritu y podemos entender a qué vino el Espíritu de Dios y qué significa en tu vida. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús tiene una comisión clara del Padre y viene a realizar su llamado, y aquello para lo que el Padre le había puesto en la tierra no había otro propósito. Él entendía eso desde el principio, y como Hijo de Dios finaliza la obra para la que había sido encomendado. Pero Él, durante su estancia en la tierra, coge a un grupo de discípulos porque pretende acercárselos a Él, se los atrae consigo y vive con ellos bastantes días, intentando revelarles la voluntad del Padre y siendo el mismo ejemplo perfecto de la gloria de Dios. Pero en los últimos momentos Jesús empieza a decirles que Él ya no va a estar con sus discípulos, que se acaba el tiempo, que Él tiene que ir junto al Padre y que tiene que cumplir una misión muy concreta. Los discípulos no llegaban a entender esto, seguían sin tener un conocimiento pleno de lo que Jesús quería transmitirles y desconocían. Pero Él quería dejarles un legado. Mira, aquí este versículo nos habla del Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir. Pero cuando uno está lleno de ese Espíritu, el Espíritu de verdad, sería importantísimo, porque podría llegar a cualquier lugar manifestando su poder. No llegarías como alguien característico, como una persona importante por tu carisma, por tus características o por tus talentos personales. Llegarías a cualquier lugar manifestando la gloria misma de Dios por medio del Espíritu Santo. Y algunos a lo mejor ya están interpretando de ir por ahí liberando demonios y haciendo sanidades y llenando estadios y ser un buen predicador, pero esa no es la esencia del Espíritu de Dios. Llegar a manifestar el poder mismo de Dios, pero en los detalles que tú y yo palpamos cada día. Dice el verso 17, pero el mundo no le puede recibir. Claro, aquellos que se preocupan más en el mundo que de Dios, que es de verdad, pues no pueden entender al Espíritu de Dios, porque están perdidos, inmersos en las cuestiones de este mundo. Muchos no terminan de entender cómo se manifiesta y cómo vive el Espíritu Santo en su vida, porque están tan enredados en las cosas naturales que no conocen al Espíritu de Dios. Sí, algunos no faltan a ningún culto, no se pierden ninguna reunión, pero igualmente desconocen
al Espíritu de Dios, porque a la verdad tienen sus preocupaciones en las cosas del mundo. Qué curioso que muchas veces levantamos oración e intentamos crear un ambiente de clamor, de oración, pero por norma general, la mayor parte de las veces, lo que se ve es a un pueblo pensativo, silenciado, frustrado y dándole al rum. Algunos tímidamente levantan la voz y oran, pero otros muchos están pensando en su ajetreo, en su peso de este mundo. Pero dice aquí la palabra del Señor, la revelación de Cristo a sus discípulos, y le dice más: vosotros le conocéis. ¿Pero qué es esto de que vosotros le conocéis? Porque algunos interpretan mal el conocimiento del Espíritu de Dios y algunos llegan a decir, bueno, yo le conozco porque tengo el don de lenguas y soy capaz de hablar en lenguas que nadie conoce y en nuevas lenguas. Algunos dicen, yo el Espíritu de Dios tiene que estar en mí porque trajo convicción de pecado, trajo remordimiento, arrepentimiento a mi vida, y eso tiene que ser una evidencia de que Él tiene que estar en mí. Y algunos dicen, pues, ha tenido que haber algún cambio en mi vida, porque todavía cuando voy a los cultos y hay una alabanza poderosa o hay una predicación potente, se me estremece el cuerpo, se me ponen los pelos como escarpias y me emociono. Pero eso no es exactamente conocer al Espíritu de Dios. Y algunos malinterpretan esta acción y lo juntan con los sentimientos y las emociones en las reuniones, pero no llegan a entender la gloria de Dios, el poder de su Espíritu. Muchas veces nosotros decimos y hacemos como un reconocimiento a nosotros mismos de que la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, es la que tiene todos los dones, la que manifiesta el verdadero carácter de Cristo, la que manifiesta ese poder del Espíritu Santo, y como que todo está con nosotros. Parece que nuestra denominación crea un carácter, una identidad que parece superior o la más correcta, la más vehemente, la más sincera con respecto a los demás, pero muchos no se dan cuenta que confunden sus emociones, sus sentimientos, su vida personal y malinterpretan al Espíritu de Dios, porque luego están confundidos, porque luego viven según su carne, según su apetencia natural. Pero recibir al Espíritu Santo es más que recibirlo en un solo día, porque yo te puedo comentar días muy concretos donde yo recibí por primera vez al Espíritu de Dios, y días muy concretos donde tuve un avivamiento de Dios, y días muy concretos donde recibí el don de lenguas, y días muy concretos donde recibí sanidades, y días muy concretos donde he tenido unos toques que me han dejado hasta mudo del Señor. Pero recibir al Espíritu Santo no es meramente tener un recuerdo de una situación en concreta donde un día pasó algo. Si tú no recibes al Espíritu Santo, o sea, o no le vas a recibir hasta que tú no estés plenamente preparado, hasta que estés completamente abierto en una disposición y en una posesión completa a Él, en el que digas, realmente mi ser, mi mente, mi cuerpo oyen tu voz y te siguen y te recibo cada día. Y hasta que no permitamos que Él sea el todo, como lo fue Cristo a sus discípulos, el todo en todo, hasta que no entendamos que nuestra vida tiene que depender de Él en cada momento, pues seguiremos aprendiendo quizás buenas costumbres, quizás buenas formas, iremos aprendiendo más en conocimiento de la palabra. Seguramente tú hoy sabes más de la palabra que el primer día que te viniste a la iglesia. Iremos aprendiendo, incluso habremos visitado otras iglesias y habremos aprendido diferentes manifestaciones o características del pueblo. Iremos seguidamente conociendo cosas, pero aún así podremos seguir sin conocer realmente al Espíritu de Dios. Si tú te presentas delante del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es el Maestro,
¿Tú cómo te presentas a Él? ¿Cómo qué? Si eres el maestro, ¿tú qué eres? Él, el aprendiz, el alumno. Claro, pero no todo el mundo se presenta como el alumno. Porque a veces la experiencia de nuestra vida, la experiencia cristiana, la experiencia eclesiástica, la experiencia de la lectura, nos lleva a presentarnos delante del Espíritu de Dios en la vida cotidiana como el sabelotodo, aquel que siempre levanta la mano en clase y responde antes de que haga la pregunta. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y a veces nos presentamos así delante del Espíritu de Dios, sin dejar que Él nos ministre día a día en cada situación cotidiana, real, viva, de cada instante, de cada momento, donde Él tiene cosas que enseñarnos, y lo que a lo mejor te enseñó ayer no te va a servir para hoy, porque hoy a lo mejor quiere manifestarse de otra manera especial. Y ya no te vale tu experiencia, ya no te valen tus años, ya no te valen tus conocimientos. ¿Cómo recibes al Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor que lo recibes por fe. Pero ¿cómo mantienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo le mantienes? Pues igualmente por fe. Pero algunos parece que obraron en esa fe al principio y que de repente tuvieron ese mover para decir: Espíritu Santo, venga a mi vida. Y vino algún apóstol, algún profeta, algún pastor, algún siervo de Dios, algún obrero, y oró para que el Espíritu de Dios viniese a tu vida, y en ese momento pues estabas en disposición porque estarías quebrantado. Pero ¿cómo mantienes al Espíritu Santo en tu vida todos los días? Sin que seas como un vaso lleno de agujeros, en el que el recipiente se llena y se vacía, sino en el que puedes retener la esencia de su Espíritu cada día, almacenando cada día lo que Él quiere dar a tu vida. Y claro, cuando Jesús habla con sus discípulos, le dice: yo rogaré al Padre. Se pone en obediencia al Padre, pero les da una promesa maravillosa para ti y para mí. Una promesa que se manifiesta hoy en día, porque Él ya había cumplido con su propósito en la tierra, ya había cumplido con el plan, estaba a punto de ser crucificado por amor, por misericordia, y ya Él estaba ahí, ya sabía lo que tenía que hacer, pero ya les regala la promesa, Él directamente de primera mano. No quería que luego hubiesen intermediarios, intérpretes de las antiguas escrituras que manifestasen cómo sería el Espíritu de Dios, sino que el mismo Cristo promete orar y clamar al Padre, interceder por ti, por mí, por todos sus discípulos, para entregarnos al eterno Consolador, a su Espíritu Santo. Y que sería lo mismo que Jesús fue para sus discípulos, lo sería todo, sería nuestro Maestro, sería aquel que nos enseñaría el camino, que nos enseñaría por dónde andar, de qué manera servirle, de qué manera amar, de qué manera orar, de qué manera clamar, de qué manera humillarnos, de qué manera trabajar, de qué manera responder, de qué manera vivir en esta sociedad. Sería el eterno Consolador el que vendría a morar en ti y en mí. Claro, cuando viene Jesús a la tierra, Jesús revela al Padre, manifiesta la voluntad del Padre, viene con ese propósito de manifestar su voluntad, y ahí lo manifiesta sin pecado, sin mancha, sin arruga, teniendo un carácter limpio, santo. Y coge a sus discípulos y les enseña, les protege, les corrige, les exhorta, les ministra, les alienta, les ama, les da todo. Pero le dice: mira, todas estas obras las hará el Espíritu de Dios en vuestras vidas. Yo estaba aquí un tiempito con vosotros, pero marcho. Pero el Espíritu de Dios estará ¿para cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Y dice aquí la palabra que vino a morar con nosotros. Y si decimos que Él vino a morar, que Él viene a habitar dentro de nuestro corazón,
corazón, yo entiendo que entonces tendrá que hablar, tendrá que actuar, tendrá que manifestarse en nosotros. Yo no puedo entender a un hombre carnal cagándose en todo, hablando mal y claro, mandando todo a paseo, diciendo que tiene el Espíritu de Dios, manifestando la carne activa de nuestro ser en cada situación diaria, diciendo que tiene el Espíritu Santo, porque entonces se estará engañando a sí mismo. Porque si el Espíritu de Dios está en tu vida, entonces hablará, entonces actuará, entonces te humillará, entonces te quebrantará, entonces te dirigirá. Y no pasará desapercibido, sino que notarás cómo pone freno a lo más profundo de tu alma, de tu carácter, de tu ser, de tus emociones, para controlarlo y estar sujeto a su voluntad. Porque no puedo imaginarme a un Espíritu Santo diciendo tonterías, diciendo palabrerías, cosas malvadas. Pero sí me imagino al Espíritu de Dios viviendo en nosotros y cambiando nuestro ser, habiendo evidencias claras de que está, de que no ha sido un cambio temperamental, de que no ha sido un cambio de las circunstancias que ahora te rodean, de que no ha sido un cambio de autoconvencimiento personal, de que no ha sido un cambio de raciocinio, de que no ha sido un cambio sentimental, de que no ha sido un cambio de que la logística que te rodea te cambia, sino que ha sido un cambio profundo del Espíritu de Dios, que eso no te lo va a enseñar nada, nadie, amigo. Nadie va a venir a decirte, mira, esto es así o asado. Podremos aprender cosas en la cultura de la iglesia, en la cultura de la sociedad, pero las cosas del Espíritu de Dios solo las muestra el Espíritu de Dios, y ese será el que irá manifestándose en aquellas vidas que estén en disposición a recibirlo, para andar cada día. Y entonces habrá cambios constantes, dinámicos, emergentes. Y así sabrás que está trabajando en ti. Así sabrás que el Espíritu de Dios está en tu vida. Si tienes una morada desordenada, si tienes un corazón corrupto, deprimido, ausente de la verdad, un estado anímico como la montaña rusa, si vives de esas maneras, pues entonces quizás no esté obrando en ti el Espíritu de Dios. Pero cuando está trabajando el Espíritu de Dios, ¿sabes qué? Que lo vas a ver tú primeramente en tu vida. Lo vas a ver. A lo mejor no vas a saber explicarlo. Porque a lo mejor de repente alguno coge el bolígrafo y la chuleta y me, a ver, dame notas, a ver si te puedo imitar. Y a lo mejor resulta que no puedes explicar lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida. Pero habrá evidencias que notarás tú mismo que estás cambiando. Habrá evidencias que notará tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros, tu jefe de trabajo, la iglesia. Habrá evidencias donde el resto que te rodean dirá, esta persona, hay algo especial, hay algo que realmente es genuino. Amén. Y sí, efectivamente, entonces empezaremos a darnos cuenta de que el Espíritu Santo fue enviado para obrar en ti y en mí, para que haya cambios verdaderos. Y si el Espíritu ha sido enviado, habrá sido enviado para un propósito. Tiene sentido que haya sido enviado. ¿Por qué? Porque Él es el único en disposición de cambiarte a la imagen de Cristo. No puedes cambiar tú por más filósofo que seas, por mejor intérprete de las Escrituras que seas, por mayor coeficiente intelectual que tú tengas, o por mayor conocimiento de la lectura de la Biblia que tú tengas. Nada de eso puede hacerte cambiar en lo que es genuino del Espíritu de Dios, porque cuando viene y es enviado con un propósito, entonces deja la imagen de Cristo en tu vida. La palabra del Señor nos llama a seguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero ¿quién puede traer santidad a tu vida sino el Espíritu Santo? El hombre por el hombre no es capaz de cambiar. De verdad, por más que tú te propongas en tu corazón enmiendas de cambio personales, tu corazón puede seguir igual de vacío, aunque cambies lo documentario, aunque cambies tu ropa,
aunque cambies un poco tu manera de actuar. Esos son remiendos, son parches. Y al final parece que actuamos como los camaleones, adaptándonos al entorno. El Espíritu nos adapta al entorno. El Espíritu obra dentro de los corazones en cada vida. Y cuando obra, mueve el entorno. No se adapta al entorno. Y si no dejas que el Espíritu de Dios haga el cambio en tu vida, aunque tengas muy buenos planes de cambio, de decir, bueno, estoy proyectando mi vida para tener cambios, pues si no entra Él realmente en tu vida, pues no habrán cambios genuinos. Si no estás recibiendo de todos los días, no habrán cambios genuinos. Si tú dices, yo es que le recibí un día que oraron por mí, pero tendrás que preguntarte, ¿estás recibiéndole todos los días, diariamente, en sus enseñanzas, en sus actos, en su palabra, en su verdad, en todo tiempo? Y tendríamos que clamar de esa manera. No es una oración muy habitual, pero tendríamos que clamar diciendo, el Espíritu de Dios, haz tu obra en mí. Espíritu de Dios, revela tu obra en mí. Espíritu de Dios, obra sobre mí, actúa en mí. Y calla mi ser, achanta mi ímpetu, mi carácter. Pues si los demás no ven cambios en ti, puedes entender que el Espíritu no está obrando en ti. Aunque dediques horas al culto, a la enseñanza o a la lectura, pero si no hay cambios genuinos del Espíritu de Dios, no se verán. Y entonces no estarás caminando en el Espíritu. Por eso hay muchos que se transforman en el culto. Y cuando vienen al culto, adaptan una posición de culto. Es, no sé, como los interruptores que van marcando cómo tiene que ser tu forma. Y cuando una vez se llega al culto, marca el interruptor de culto. Clic. Y entonces, pues, obra según el entorno que hay ahí en el culto. Pero esto es un problema. Porque aunque tú te portes muy bien, aunque tú te transformes en el culto o delante de ciertos lugares, pero si en tu intimidad no hay cambios verdaderos, pues entonces seguirás siendo el mismo. Pero sabes, hay momentos donde en la intimidad con Dios, en la intimidad con el Espíritu Santo, habrá momentos mucho más gloriosos que cualquier show, que cualquier espectáculo, que cualquier escenario, que cualquier púlpito. Habrá momentos realmente genuinos, únicos. A lo mejor en los momentos donde tú estés a solas con el Espíritu de Dios, en esa intimidad, donde verdaderamente entiendas el poder de Dios. Y ahí habrá más poder incluso que en el púlpito, o que en la alabanza, o que en muchos sitios donde aparentemente se ve ahí a un grupo de personas que parece que son los ungidos.